Muy buenas noches, queridos hermanos. Gusto de saludarles en esta noche especial, tiempo de oración, tiempo de compartir la palabra. Y quiero invitarles a que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Proverbios que hemos estado ya estudiando. Los proverbios antitéticos, ¿ya? En Proverbios capítulo 28, versículo 10, vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor, Proverbios 28:10. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. Vamos a orar un momento, hermanos queridos, por favor. Amantísimo Padre Celestial, Señor del cielo, suplicamos en esta hora e imploramos, Señor, que tu ayuda divina, tu bendición, Señor, esté sobre todos nosotros, quienes nos escuchan, y también, Señor, sobre mí, quien he de compartir la palabra de Dios que tú me has enseñado, tu propia palabra, Señor. Y queremos suplicar, Señor, que tú, Señor, tengas nuestros pensamientos guiados en ti, atados a tu verdad, y que, Señor, nos puedas orientar, enseñar y corregir, mi Señor amado, en todo lo que podamos aprender de ella. Padre, ayúdenos en este tiempo para que al aprender, Señor, podamos amarte más, conocerte un poco más y también, Señor, enmendar algunas cosas, Señor, o las que tú consideres que sean necesarias. Rogamos la guía del Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, nuevamente, el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. Este proverbio también está dentro de los proverbios llamados antitéticos y hemos compartido que antitético tiene la idea de antítesis, muestran ideas contrarias, conceptos contrarios en un mismo versículo. En un mismo versículo se pueden presentar una oposición o una contrariedad de dos afirmaciones. En este caso no es la excepción, más hay una situación un poquitito distinta, porque nosotros podemos ver acá el hecho de cuando dice el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Y la comparación, lo antitético, ¿verdad? En esto dice, más los perfectos heredarán el bien. Es como que uno pudiera pensar en aquellos que hacen errar, pero también está la contraparte de los perfectos. Sin duda que los que hacen errar son los injustos, los impíos, aquellos que no atienden a la palabra de Dios como se ha revisado en todo este libro de Proverbios. Pero también hay un detalle acá con aquella persona que es calificada como recta en el primer versículo, en la primera parte del versículo, donde dice, el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Pero después dice, más los perfectos heredarán el bien. En otras palabras, está hablando también de un énfasis, es que incluso a los rectos, a los entendidos en la palabra de Dios, a los, llamémosle, a los hijos de Dios, si fuese en este tiempo, porque en aquel tiempo no se hablaba de iglesia, estaba hablando de aquellos que confiaban en el Señor. También los rectos son susceptibles de ser engañados. Pero habla también de otra contraparte, que es en este caso los perfectos. Hay como una pequeña diferencia ahí entre los rectos en la primera parte y los perfectos. Es como que los rectos pueden ser engañados, pero los perfectos son los que van a heredar el bien. Por eso este mensaje lo he centrado más que nada en nosotros, los hijos de Dios, en la iglesia de Dios, aquellos que hemos conocido al Señor, pensando en una aplicación, en una reflexión aplicativa a nuestras vidas. Y tiene por título El poder de la integridad.
Mire qué interesante lo que el Señor puede hacer con nosotros si permanecemos en integridad. Ya anteriormente en otro versículo, otro hermano había hablado acerca del camino de la integridad, andar en integridad, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver realmente lo poderoso que es en nuestras vidas si andamos en integridad. Y es precisamente que nos libra de muchos males. Nos libra de ser engañados aún de nuestro propio corazón. Nos libra también de situaciones especiales, de engaños que puedan venir de afuera. Pero también en este sentido nos puede hablar acerca de cómo cuidarnos. Eso no significa que estemos inmunizados ante el engaño, eso en ningún caso. Pero sí se puede reconocer de que hay menos susceptibilidad de poder ser engañados y por eso tiene gran poder la integridad en nuestras vidas. Quiero al respecto de la primera parte de este versículo, dar a conocer una ilustración, que si usted ha leído la Biblia seguramente le va a resultar muy familiar. Una ilustración bíblica, en este caso. Quiero que me acompañe al libro de Esther, capítulo 3, versículos 1 y 2. Quiero ahí contarle una historia para que veamos un poco a qué es lo que nosotros nos enfrentamos cuando nosotros, viendo en el caso de que pudiéramos comportarnos de una manera inadecuada, podemos hacer daño a otras personas. Y esto es algo que el Señor definitivamente a cada uno de nosotros no nos es permitido, no nos permite, sino que siempre quiere, y esto es parte de la integridad, siempre quiere que nosotros andemos en integridad, andemos alcanzando la madurez, siendo perfectos. Sabemos que no estoy hablando perfecto de perfección de intachable, sino que estoy hablando de perfecto de alcanzando la madurez. En el libro de Esther aparece un caso especial de un personaje. Vamos a leer Esther de capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Aquí en este pasaje que recuerda usted está en el libro de Esther, ambientado aproximadamente en el año 483 a.C., lo que cuenta esta historia. Aparecen unos personajes, por ejemplo, el rey Asuero. El rey Asuero es conocido en la historia como el rey Jerjes. Este es un rey heredero, ¿verdad?, de lo que es el imperio medo-persa, que después tuvo mayor significación la parte persa antes que los medos, ¿verdad?, aunque los medos eran mayoritarios. Eran dos pueblos que estaban unidos y que invadieron a Babilonia y dándole fin a este imperio poderoso, que era el de primero Nabopolassar, después Nabucodonosor y finalmente terminó en Belsasar, ¿verdad? Allí por el año 586 a.C. Bueno, ahora estamos hablando de Asuero, este rey del imperio persa, conocido como Jerjes, quien nació en el 519 y murió en el 465. Hasta ahí llegó su reinado, pero él comenzó a reinar, reinó como 20 años aproximadamente, 21 o 22 años, porque él comenzó a gobernar el 486, 6 años antes de que se iniciasen las guerras médicas. Según la historia, las guerras médicas fueron las guerras que combatieron los persas con los griegos, los persas por tratar de dominar todo lo que era el Mediterráneo, el Egeo, que eran los mares allí principales donde se sustentaban los griegos. Si usted recuerda la famosa batalla de las Termópilas, todo aquello ocurrió en la Segunda Guerra Médica, pero eso fue a partir del año 480. Estamos hablando del 486 y este acontecimiento en particular ocurrió cuando llevaba, según el libro de Esther, 3 años de reinado. Por lo tanto, estamos hablando del año 483 a.C. Y este rey tenía uno de los súbditos, digamos, pero que era de sus siervos, que se llamaba Amán. Este hombre que gozaba de un alto nivel dentro del imperio persa, en esta
tremenda ostentación que presentaba Asuero por su gran ejército, dominando sobre 127 provincias. Este hombre tenía a uno, digamos, como de mano derecha, como de segundo a bordo, por decirlo de una manera, que lo había levantado él mismo, que se llamaba Amán. Amán, un nombre muy significativo. No olvide usted que hoy en día, en este tiempo, al otro lado del Jordán, digamos de Israel, hay un país llamado Jordania, cuya capital es Amán. Y ese es muy interesante porque sin duda que siempre esto está relacionado con aquellos que son enemigos de Israel. Dice que Amán era hijo de Amedata, Agageo. Es curiosamente dentro del tiempo de Saúl, ¿verdad? En que se había pedido que Saúl, ¿verdad?, terminara con todos los hijos de Agar, pero sin embargo dejó a uno por ahí sobreviviendo y bueno, aquí vemos las consecuencias. Este sobreviviente de aquella orden no cumplida por Saúl. Entonces Amán, el rey Asuero, lo había levantado y lo había puesto por sobre todos los príncipes y además por sobre todos los siervos, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, ellos eran realmente endiosados y cada vez que ellos pasaban por ahí, en este caso Amán o el rey, en particular Amán, todos los demás, incluso los príncipes y los siervos tenían que arrodillarse y tenían que inclinarse ante él. Había otro hombre, Mardoqueo, él no lo hizo. Mardoqueo era un varón judío de la tribu de Benjamín. Y en alusión al libro de Esther, era primo de Esther, porque era, ¿verdad? Había sido sobrino del tío, bueno, sí, sobrino del tío. Había quedado huérfana esta niña cuando era pequeña, llamaba Adasa, había quedado huérfano, por lo tanto este hombre que era mayor la adoptó como su hija, o sea, junto con ser su primo, pero además la tomó como una hija adoptiva y la había cuidado. Bueno, había sucedido el caso que este hombre judío, obviamente porque honraba a su señor, no se arrodillaba ante otra persona. Y en el versículo 5 aparece algo interesante. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Porque el otro Mardoqueo, decía él, no me rinde pleitesía. Por lo tanto, ¿cómo puede ser esto? Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo, es decir, a todos los judíos. Él pensó, no solamente contra este voy a descargar mi ira, sino que contra todos los que son de su pueblo, que son el pueblo judío. Contra ellos voy a planificar algo. ¿Qué pasó? A Amán no le bastó con planificar un mal contra Mardoqueo, sino que contra todo el pueblo judío. Y lo que él preparó fue un exterminio para todos los judíos en determinado día. Bueno, hizo una treta, todo el tema. Bueno, ¿qué pasó? Amán tenía además su ayuda idónea, y era que no. Su ayuda idónea aparece en el capítulo 5 del libro de Esther, versículo 14, y dice, y le dijo Ceres, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Note, la esposa de él, llamada Ceres, le dijo a Mardoqueo, no te preocupes por él, sino que haz una horca de 50 codos. 50 codos, estamos hablando de unos más o menos 22,5 metros. Si es que pensamos que un codo mide 45 centímetros, que esa era la medida que tenía en ese tiempo. Obviamente en otro libro, en el libro de Ezequiel, aparece una medida de codo un poquitito distinta, de 52 centímetros. Pero estamos hablando acá de 45 centímetros. 22 metros aproximadamente, 22, 23 metros, 22 metros y medio medía esta horca de altura. Ahora era para que la pudieran ver de todas partes y se sirviera de escarmiento. Pero ¿qué pasó? Sucedieron varias cosas allí y que Esther supo, la reina Esther, que estaba en este caso con Asuero, supo
del plan que tenía pensado Amán. ¿Y qué fue lo que pasó? Que él trató de una manera osada, porque no tenía audiencia con el rey, de contarle la verdad, que era lo que había hecho. Ella preparó un banquete y en el segundo banquete en el cual hizo preparar, le contó la verdad acerca de Amán, lo descubrió delante de él. ¿Y qué pasó? El rey se indignó y decidió castigarlo. En el versículo 9 del capítulo 7 del libro de Esther, dice la palabra de Dios, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura, que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán, dice el versículo 10 del capítulo 7 de Esther, colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Proverbios 28:10. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Ejemplos como estos hay muchos en la palabra de Dios, que usted puede ver desde Génesis, todos aquellos que han preparado mal, aquellos que han engañado. Y esto se aplica a todo orden de cosas. El que pretende, dice acá, el que pretende hacer errar, extraviar a las personas por el mal camino, va a caer en su propia fosa. Explicando un poco más este versículo, la palabra errar acá significa quien extravía, quien hace extraviar, quien hace perderse a las personas. También se puede leer de otra manera, quien quiera que cause extravío, quien quiera que cause apartar, que cause perder, que cause extraviar a las personas del camino. En este caso habla de los rectos, y los rectos se refiere a personas honestas, a personas honradas, según la traducción literal en este caso. ¿Qué fue lo que pasó aquí con Amán? Quiso hacer esto sobre un hombre recto. Mardoqueo era un hombre recto, un hombre que incluso en una ocasión supo que dos de los eunucos estaban allí pensando en hacerle mal al rey. Él fue y le comentó. Y no solamente se quedó en una acusación, se hizo una investigación sobre lo que había dicho Mardoqueo respecto de estas dos personas que pensaban hacerle mal al rey. Se hizo una investigación y se encontró que el asunto era tal cual como Mardoqueo lo había hecho, y efectivamente estas personas fueron sentenciadas también a la horca. Por lo tanto, esto le quedó dando vuelta al rey, cómo esta persona realmente, incluso siendo de ese pueblo judío, la persona le servía al rey, él honraba al rey, era una persona recta, una persona, digamos que no estaba con dobleces. Imagínese que el mismo pueblo había sido deportado allí anteriormente por los babilónicos, y ahora estaban en este otro pueblo, lejos de Jerusalén, lejos de la tierra de Israel. Estaban allí y servían al rey, servían como debía servirle. Bueno, no es extraño. Y no solamente esto pasó con Amán, sino que pasó con 500 de las personas que habían pensado tramar hacer mal a los judíos por la orden de Amán. Todo les llegó a todos el castigo. 500 personas fueron ejecutadas también, en este caso por los judíos, pero con la autorización y orden del rey. Les llegó el mal de vuelta. Es como un boomerang. Pensó en hacerle mal, pero le llegó a él. Y también dice la palabra de Dios que padecieron 10 de sus hijos este mismo mal. Él tenía 10 hijos, Amán, y a los 10 fueron, en este caso, muertos en este caso por aprobación del rey. Bueno, Salmo 7:15, ¿qué es lo que nos enseña? Hablando acerca de los impíos, pozo ha cavado, y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Hermano querido, este es un principio que siempre el Señor establece. No se nos ocurra, por favor, de ninguna forma, pretender ser parte, ser causante, ser participante de un daño a una persona. Ni se le pase por la mente, porque el Señor lo ve y el Señor sabe que eso no queda impune. Todo hoyo que nosotros hagamos para otra persona, vamos a caer en ese hoyo, vamos a caer en nuestra propia trampa. El Señor Jesucristo le dijo esto a Pedro en Mateo 26:52. Cuando él quiso tomar la justicia por sus propias manos, dijo, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su hogar,
porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Por tanto, hermanos queridos, primera parte, primera lección que nosotros podemos obtener directa de este pasaje, directo de lo que nosotros hemos visto, incluso con esta ilustración, en que en ningún caso se nos ocurra, por favor, dañar a alguien, dañar a una persona, aunque nos haya hecho mal. De repente nosotros pensamos en tomar nuestra venganza, y vaya que en la carne es algo satisfactorio, pero después vamos a darnos cuenta que no valió la pena, que al contrario, vamos a ser presa de nuestro propio pecado. Cuando alguien nos ha hecho mal, dice la palabra de Dios, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, en este caso. Menos si es que nosotros estamos desde el otro lado, actuando como de la parte negativa, de la parte del mal, cuando pensando en otra persona que es recta. Peor, hermanos queridos, si hemos pensado dañar, hablar mal, calumniar, insultar, proferir malas palabras, malos pensamientos, malos actos, o quizás no la ayuda que necesita un hijo de Dios. Una persona que es un hijo de Dios. Cuidado con hacer daño a los hermanos, a los que son de nuestra propia familia. Cuidado, hermanos queridos, porque vamos a caer en el mismo hoyo y el boomerang se nos va a devolver. Por lo tanto, veamos ahora la parte del énfasis que hace este versículo. Vuelva allí al versículo donde dice, el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. Ahora pensemos en lo siguiente, pensemos en de qué forma, pero yo no soy tan malo, ¿verdad? Yo no soy tan malo que puedo llegar a matar a una persona o llegar a hacer daño. Cuidado, cuidado. Hay palabras, ¿verdad?, que dicen los hombres, hay hombres cuyas palabras, dice el proverbio, son como golpes de espada, cercenan, cortan. Por ejemplo, podríamos perfectamente dañar a otros. Proverbios 1.10, y Proverbios habla acerca de esto, ya esto lo hemos estudiado también. Proverbios 1.10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. No, dice, esto está prohibido, ser parte de esto. Sobre todo cuando uno se masifica, cuando uno entra en un grupo, cuando uno entra instigado por algún consejo o alguien de que necesita que otra persona pueda tomar lo que supuestamente merece. Eso sin duda, eso es bajo nuestro prisma, nuestra perspectiva. Sin embargo, Dios no lo permite. Esto es en ambos casos. Podemos ser receptores de este engaño o también transgresores de poder hacerle daño a otra persona. Cuidado con nuestras palabras, cuidado con lo que nosotros decimos sobre otros hermanos. Por ejemplo, también el peligro de la adulación. Proverbios 16:29 dice, el hombre malo lisonjea a su prójimo. Y mire, ponga atención. Y le hace andar por camino no bueno. Cuando uno hace uso de las lisonjas, cuando uno hace uso de la adulación, tenga cuidado porque también podemos estar extraviando a otra persona. Vamos a suponer que una persona necesita un consejo, algo, y esta persona que necesita el consejo ha cometido una falta, un pecado, y usted va y le dice, no, está bien, si no está mal, bien, si tú eres una buena persona, bueno, todo eso. En lugar de ayudarle en sacarse ese pecado de encima y de orar por él, ¿verdad? Y ayudarle, porque los pecados no siempre son fáciles, ¿verdad? De remitir, de sacar, en el sentido de mejorar la práctica. Usted lo invita a arrepentirse, ¿verdad? Y si en lugar de invitarlo a arrepentirse, lo cubre solamente y le dice, no, está bien, bueno, todos fallamos de esta manera, bueno, estamos dando un error, estamos adulando a la persona, estamos desviando la atención del verdadero consejo que necesita allí, que es realmente examinarse y realmente sacar de nuestra vida aquello que es contrario a la palabra de Dios, que es una transgresión. Ese tipo de lisonjas también nosotros podríamos desviar a una persona. Y de la misma manera, si usted no quiere ser reprendido y usted espera que alguien le dé alguna adulación en lugar de alguna reprensión, bueno, también estamos extraviándonos nosotros. Es decir, podemos nosotros extraviar a alguien o
permitir conscientemente que nosotros nos extraviemos porque sencillamente no queremos ser reprendidos. Eso es algo que está en nuestro corazón. También palabras fingidas, fíjese usted. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18, dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Fíjese, cuando enseñamos la carta de Pedro, estuvimos hablando un poco acerca de estas palabras. Dice aquí la palabra de Dios, hablando palabras infladas. Las palabras infladas tienen que ver con palabras en el griego plastos. Plastos son palabras que se acomodan, que se amoldan, ¿verdad? Que no son realmente palabras rectas del Señor, sino que se acomodan. Ah, tú estás viviendo esto, bueno, no es tan malo, no es tan así. Usted y yo, hermanos queridos, sabemos lo que es pecado, lo que no es pecado. Sabemos dónde no debemos meternos, dónde sí debemos meternos. Sabemos lo que debemos ver, lo que podemos ver y lo que no podemos ver, ya sea en televisión, en lo que sea. Y el Señor sabe también, y usted lo sabe. Entonces, de repente, en una ocasión me tocó presenciar una conversación entre dos hermanos. Y uno de los hermanos dice: no, yo me equivoqué porque vi esta película que no debía haberla visto. Bueno, hermano, pero no te preocupes, si esta película hay que verla con madurez, total, tenemos criterios formados y hemos visto estas cosas. Hermanos queridos, pecado es pecado. Y eso es lo que nos insta la palabra del Señor. Cuidado con adaptar las cosas que en realidad, no, si somos mayores de edad y podemos ver las cosas. Desde niños, a veces los que hemos crecido en la iglesia, bueno, yo no crecí tanto en la iglesia, pero sí vi a muchos niños crecer. Y hay canciones que se cantan, ¿verdad? Hay una, por ejemplo, que dice: cuidado los ojitos al mirar, cuidado los oídos al oír, ¿verdad? Pero esa canción no es solamente para niños, también es para nosotros. De esa forma nosotros podemos lamentablemente extraviar nuestros pensamientos, y con nuestra conducta otros nos están mirando y ellos también pueden ser extraviados. Y ahí estamos cayendo en el mismo pecado de hacer extraviar a una persona, el mismo pecado de hacer errar a una persona recta, a una persona justa. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3 nos habla de falsa doctrina. Dice la palabra de Dios: como te rogué, habla el apóstol Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hermanos queridos, qué importante es estudiar la palabra de Dios, aprender del Señor mismo. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo. Si usted ha creído en Cristo, si usted es hijo de Dios, tiene al Espíritu Santo para que le enseñe. Si usted aún no ha recibido a Cristo, ¿verdad? Usted tiene la posibilidad de arrepentirse de sus pecados para que el Señor le dé el don del Espíritu Santo y el Espíritu Santo entre a su corazón. Pero aquí es Él el que nos libra de interpretar mal las Escrituras, de aprender mal las Escrituras. Y si la aprendemos mal, la vamos a enseñar mal. Si la aprendemos bien, que el Señor nos permita también enseñarla bien. Por tanto, de varias formas, en este sentido, resumiendo, podemos dañar a otros. Cuando nos juntamos en un tumulto, ¿verdad? O somos parte de algo contra alguien, podemos dañar perfectamente a otro, pensar mal contra otro. ¿Sabe que hay gente que no vive y no duerme porque está pensando en hacer mal a gente? También en el peligro de la adulación, en palabras fingidas, en falsa doctrina. Podemos hacer extraviar a las personas y realmente nos va a recaer a nosotros. Y no solamente eso, sino que vamos a dañar a otras personas. Proverbios 28:10, nuevamente, ahora la parte B: más los perfectos, dice la palabra de Dios, heredarán el bien. ¿Qué quiere decir esto de perfectos? La palabra perfecto acá es una palabra muy especial. Es una palabra que, si bien es cierto, también puede traducirse como recto en este aspecto, pero es muy distinta a rectos. Es la palabra que utemimin en el hebreo, utemimin, dice los perfectos. Para poder entenderlo, la idea de esta palabra es una palabra que significa algo erguido, algo que está recto, algo que está vertical. ¿Y qué significa esto? Es una palabra que está fija,
también se traduce como recto, pero se traduce sobre todo como sobre recto, una persona vertical. ¿Qué significa en este sentido una persona vertical? Son aquellas personas maduras que tienen la plena convicción de quién es su Señor, quién es Dios. En este caso esa es la aplicación, son personas íntegras. A diferencia, por ejemplo, del trigo. Si usted recuerda la conversación que tuvo Jesús con Pedro, cuando Jesús le dijo: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Usted sabe cómo es el trigo cuando se zarandea, cuando viene el viento, ¿verdad? De un lado para otro. Sin embargo, dijo el Señor Jesucristo a Pedro: pero yo he pedido para que tu fe no falte, que te mantengas vertical, que te mantengas recto, que te mantengas perfecto, que te mantengas íntegro, para que no faltes. Ahora, eso significa que no estoy hablando de personas que son obstinadas, no estoy hablando de personas que son duras de servir, no. Estoy hablando de personas que son firmes en las convicciones del Señor, que son firmes en lo que saben lo que es pecado, saben lo que es dañar a otros, saben lo que es causar dolor en el corazón de otras personas, saben lo que es cuando lo quieren engañar, saben lo que es cuando le quieren transar, cuando lo quieren convencer, saben de la persona que sabe que no debe meterse donde no debe estar. Esa es la persona vertical, la persona recta, la persona que aparece aquí como perfecta. Y dice que ellos heredarán el bien, estas personas. Ahora la pregunta es, ¿usted puede ser engañado? Sí, pero puede evitarlo. Una vez un pastor, conversando con él, un colega, me dijo, yo aprendí, me dijo él, que con Satanás no hay que sentarse a conversar, porque tarde o temprano lo va a convencer. Y es verdad. Y no porque usted sea pastor, o sea diácono, sea misionero, sea siervo, sea encargado de algo en la iglesia, porque lleve mucho tiempo, no por eso usted no va a caer, no por eso usted no va a poder engañar. Usted debe mantenerse firme, vertical, no en ser una persona tosuda, no ser una persona porfiada ni dura, no, estoy hablando vertical en cuanto a las convicciones del Señor. De aquí no lo mueven. El Señor dijo que eso es pecado. No voy a andar coqueteando y no voy a andar por allí. Yo me alejo del pecado. El Señor dijo que esto que voy a decir, esto va a dañar a las personas. Mejor no lo digo, no lo hago extraviar. Esto que voy a tomar revancha por algo, no lo voy a hacer porque esto es pecado. Esto daña a la iglesia del Señor, daña a mis hermanos, daña a los hijos de Dios. Por lo tanto, no lo voy a hacer. ¿En qué entonces me voy a sustentar? En ser perfecto. Y la palabra de Dios aquí, perfecto, no está hablando de una persona que no peca, está hablando de una persona que es íntegra, persona que lucha contra el pecado, una persona que se abstiene de toda apariencia de mal y de todo aspecto de mal. La palabra de Dios nos enseña claramente cómo entonces llegamos a ser una persona perfecta, cómo llegamos a ser una persona entendida, una persona íntegra. No es de la noche a la mañana, requiere trabajo. Pero para eso está el Señor, para enseñarle. Salmo 101, 2, dice la palabra de Dios: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Obviamente él dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. No olvide que en aquel tiempo el Espíritu Santo no tenía el ministerio que tiene hoy en día, en este tiempo, en el periodo de la iglesia, sino que el Espíritu Santo iba y venía y el Señor le iluminaba de esa manera a las personas, después se iba. Hoy en día usted y yo tenemos al Espíritu Santo en forma permanente y hasta cuando lleguemos allá, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo va a ser la obra completa. Bueno, por tanto, no se confíe, hermano querido. Tiene que pensar que no importa cuántos años lleve en el Evangelio, igual usted puede ser engañado, pero si anda en integridad, si está atento, si está avisado, como dice el libro de Proverbios, usted va a poder evitar caer, evitar ser víctima del cuento del tío, como anda ahora, evitar ser víctima del engaño, y de la misma manera usted va a evitar engañar a otros, hacer que otros se equivoquen
por su conducta o por mi conducta. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 12. Dice la palabra del Señor: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tuvimos una experiencia hace un tiempo atrás de un hermano en la iglesia, un hermano bien trabajador, hace muchos años en otra iglesia, en otro país, en otro mundo, otra iglesia. Y este hermano era trabajador en la obra del Señor, iba con su familia, y un día estaba dirigiendo un culto de adoración. Y dentro del culto de adoración, él decía muchas cosas, ¿verdad?, animando a los hermanos, y en un momento dijo: pero nosotros sabemos, hermanos, con la intención de animar, pero nosotros sabemos, hermanos, que nunca vamos a dejar al Señor. Y en lugar de escuchar un amén, realmente hubo un silencio en la iglesia. Y el pastor ahí intervino tratando de animar al hermano, ¿verdad? En la misma congregación le presentó este versículo: hermanos, iglesia del Señor, cuidado, 1 Corintios 10, 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Impactante fue para nosotros que a los pocos meses de ese episodio, el hermano ya estaba en el mundo. Fue impactante. Golpeó a nuestra iglesia en ese tiempo, porque vimos cómo una persona que había trabajado, que servía, que iba creciendo en la obra del Señor, que iba creciendo en el conocimiento, dice esas palabras y sencillamente cayó. ¿Por qué? Porque confió en su propio corazón y no confió en el Señor. Proverbios lo dice: el que confía en su propio corazón es necio. Por eso tenemos que confiar en el Señor. Él es el que permite que seamos verticales. Él es el que permite que seamos íntegros. Pero ¿cómo lo hace Él? Trabajando en nuestra vida, doblegando nuestro propio corazón para el servicio de Él. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Este es el poder de la integridad. El poder de la integridad que evita que usted sea parte de aquellos que extravían a otros, y evita también que otros puedan hacer de usted que usted se extravíe. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, y que tengamos un buen tiempo ahora también de oración junto a nuestros hermanos. Muy buenas noches, queridos, y bendiciones.